Buenas noches y bienvenidos una semana más a Aragoneses. Para presentar al invitado que tenemos esta noche, me van a permitir que hable un poquito de mí. Cuando era una joven estudiante de periodismo, recuerdo que en una clase nos enseñaron una magnífica foto, espeluznante también, de un preso al que acababan de mutilar un brazo. Esa foto me marcó para siempre. Pocos años después tuve la oportunidad no solo de conocer a ese magnífico fotógrafo y periodista, sino de incluso trabajar casi mesa con él. Hablo, por supuesto, de Gervasio Sánchez. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, vamos a empezar, si te parece, por el principio. Me gustaría conocer cómo nació en ese pequeño Gervasio, me imagino que en tu Córdoba natal, esa afición por la fotografía y por el periodismo. Bueno, yo creo que la afición viene de la tierna infancia, ¿no? Cuando yo era un coleccionista de sellos y que de alguna manera imaginaba volar continuamente a los países que me mostraban los sellos, ¿no? Coleccionaba sellos con 8 o 9 años y creo que el coleccionismo de sellos me hizo creer que con el periodismo podría viajar o quizás siendo piloto de avión. Es curioso, ¿no? Porque los pilotos de avión no viajan, van de aeropuerto en aeropuerto, se transportan y los periodistas tampoco viajan mucho, ¿no? Pero bueno, son estas cosas de la tierna infancia que al final acaban influyendo en tu vida para siempre, ¿no? Bueno, prueba de la determinación que luego has mostrado en todo tu trabajo es que estuviste trabajando muchos años de camarero para poder pagarte la carrera y luego para poder pagarte esos primeros viajes, ¿no es así? Sí, yo fui un niño trabajador. Empecé a trabajar muy joven, con 11 años, cuando volvía del instituto, en segundo de bachillerato. Trabajaba con mi abuelo, que era cartero de un pueblo en Hospital del Infante. Yo era el que registraba los libros de reembolsos y de certificados, y el que llevaba los certificados a las casas con 11 años, a punto de cumplir los 12 años. Tenía una buena letra. Mi hijo, ahora que me ve, que es un poco desastroso con la letra, me dice: papá, tienes una letra muy bonita cuando eras pequeño. Después trabajé en varios trabajos esporádicos durante los veranos y con 15 años, también siendo un niño, aunque ya un adolescente, pero un niño, empecé a trabajar de camarero en una playa en Tarragona, a la que, por cierto, iban muchos ciudadanos de Zaragoza. Teníamos una gran terraza, servíamos una gran paella, una muy buena paella, venía gente de Barcelona a comer paella a Tarragona, y ahí fue como yo empecé a acumular el dinero con el que me permitió primero pagarme los estudios universitarios y hacer periodismo, y después viajar durante muchos años. De hecho, trabajé 17 veranos de mi vida de camarero hasta los 31, es decir, hasta el día antes de cumplir los 32 años fui camarero durante al menos una temporada de cada año. ¿Y cuál fue tu primer viaje de trabajo? Bueno, mi primer viaje de trabajo yo creo que fue siendo ya estudiante de tercero de periodismo. Decidir, después de haber trabajado de camarero, antes de empezar el curso universitario, irme a Israel durante la invasión del sur del Líbano en 1982. Yo era entonces muy tierno y evidentemente no conocía los trucos para trabajar, y recuerdo que me fui a la frontera del Líbano con la intención de entrar en el Líbano, y los israelíes me dijeron que tenía que tener una acreditación de prensa, que tenía que darme de alta ante las autoridades. ¿Cuántos años tenías entonces? Tenía 21 o 22 años, ¿no? Y fue mi primer viaje, aunque había estado anteriormente en 1980 en Turquía viajando con un par de amigos con un golpe de Estado, ¿no? Y también me atraía mucho eso de hacer fotografías de los carros de combate, de los soldados con las caras pintadas, mientras que mis amigos decían: bueno, igual estamos siendo un poco arriesgados, ¿no? Ahora estás conmemorando tus 25 años de colaboración con Heraldo de Aragón. ¿Cómo empezó esa colaboración? Bueno, pues fue un inicio muy curioso, ¿no? Yo estoy aquí en Zaragoza, como en una entrevista comentó Alfonso Zapater, que en paz descanse, por imperativo del amor. O sea, conocí a mi mujer en el año 85 en Tarragona, ella luego regresó aquí en el 86 y yo pues me vine con ella. A mí me da igual trabajar, vivir en un sitio que en otro. Y cuando llegué aquí a Zaragoza pregunté a unas personas: ¿cuántos diarios, cuáles son los diarios de Zaragoza? Me dijeron: hay un diario progresista que vende poco, que se llama El Día, y un diario conservador que llega a todas partes. Yo venía de Chile, había estado 3 meses en Chile, en la Chile de Pinochet, y traía una serie de reportajes sobre violaciones de derechos humanos y sobre la vida cotidiana de los chilenos pobres, marginados, durante la dictadura de Pinochet, en un momento en el que el Papa estaba a punto de ir, Juan Pablo II, a Chile. Entonces llamé a Heraldo, me sorprendió que se me pusiera el teléfono rápidamente entonces el subdirector de Heraldo, José Luis Tasobares, que me dio una cita para esa misma tarde. Llegué, me estaba esperando, me recibió a la hora. Yo había hecho algunos pinitos de relacionarme con editores, no al nivel de su dirección, sino incluso de redactores jefes o jefes de sección en Barcelona y Madrid, y siempre el trato era bastante despectivo y prepotente. Me recibió esta persona,
miró mis artículos, me dijo, me gustan, vamos a publicarlos, y dijo una palabra también mágica, y vamos a pagarlos. Porque en aquel momento era como trabajar con la prensa, era trabajar a fondo perdido, nadie te pagaba nada, ¿no? Entonces ahí empezó mi relación, que evidentemente ya dura 25 años. Justo la semana pasada, el día 29 de marzo, cumplí 25 años en el primer artículo sobre sobre el Chile de Pinochet en Heraldo de Aragón. En Heraldo y en otros medios has narrado prácticamente todos los conflictos que han sucedido en la última época de la humanidad. ¿Cuáles son los que más te han impresionado? Bueno, no me gusta comparar un conflicto con otro porque al final parece que si un conflicto es más duro que otro es como si los ciudadanos sufrieran más. Al final los ciudadanos sufren verdaderamente el impacto de la guerra, la gente muere o sufre sin saber por qué, no saben por qué están muriendo, están sufriendo y al final pues tienes que dedicarte a documentar estas brutalidades, estos desastres de la guerra, como decía nuestro querido Goya, y que yo siempre lo tengo mucho en mi cabeza, ¿no? Creo que fue el gran hombre que empezó a sintetizar la violencia de la guerra en sus grabados magníficos, que empezó en 1810 y que acabó en 1815, ¿no? Y que además de ahí tomas el nombre de tu famoso blog también. Sí, ¿no? Y que además el blog que empecé a escribir en el 2009 era en homenaje a Goya. Creo que era importante recordar que esta figura histórica del mundo, del arte y aragonesa de esta comunidad autónoma que ha dado tanta gente importante a la humanidad, como por ejemplo Buñuel, como por ejemplo Ramón y Cajal, como por ejemplo en Goya, pues utilizarlo como estandarte, ¿no? Como portaestandarte de mis trabajos. Contestando a tu pregunta, yendo al inicio, te diré que es verdad que los Balcanes vivimos momentos muy duros. Ahora, esta semana se cumple el 6 de abril, 20 años del inicio de la guerra de Bosnia, ¿no? Y ahí nos dimos de bruces con la guerra que hacían personas que se parecían a nosotros, que eran blancos, algunos eran incluso más altos, más guapos, jugaban mejor al baloncesto, al fútbol, al balonmano, hablaban mejor inglés que nosotros. Y cuando empezaron a matarse, se mataron con una intensidad similar a la que habíamos visto en Centroamérica, en África o en Asia, ¿no? Yo recuerdo una cosa que me pasó muy curiosa en Balcanes. Un día estaba llegando a casa en la que la población se había marchado corriendo porque llegaban los paramilitares, iban a arrasar la aldea, y entré en la casa, la puerta estaba abierta, había todavía humeando un guiso y un tocadiscos estaba girando un disco. Me acerqué y me encontré con mi disco preferido de los Rolling Stones. O sea, allí había un joven que era igual que yo, que escuchaba la misma música que yo y que se parecía evidentemente a mí. En algunos casos, como el caso de los Balcanes o Sierra Leona, has vuelto años después de tomar esas fotografías en pleno conflicto para contar las historias de esas personas que fotografiaste 10 años atrás. ¿Es posible recuperarse de unas tragedias tan grandes como aquellas? Bueno, el ser humano tiene una capacidad para matar increíble, le gusta matar, mata muchas veces como divertimento, pero por otra parte también tiene una capacidad de supervivencia impresionante. Ahí en ese equilibrio está la salvación, ¿no? Si cada vez que vamos a una guerra nos quedásemos lo que pasa de horrible, no volveríamos. Yo me marcharía huyendo porque evidentemente es realmente difícil de creer que alguien pueda hacer tanta brutalidad. Pero por otra parte también aparece lo mejor del ser humano, que es la supervivencia, que es mantener la dignidad en medio del desastre y del caos, que es ser capaz de superar con creces las consecuencias de las guerras. Los niños soldados siempre te cuentan que cuando tienen una oportunidad de salvarse, de una oportunidad de rehabilitarse, son muy rápidos en su rehabilitación y te cuentan que ellos no querían matar, les obligaban a matar, ¿no? Entonces, es difícil superar las guerras y sobre todo es difícil superar las guerras cuando no hay un deseo de que las guerras acaben, porque a veces las grandes potencias occidentales, los países europeos más potentes, Estados Unidos, Rusia, siempre están moviendo sus peones sobre el terreno porque tienen intereses estratégicos en las zonas, porque las materias primas se consiguen más fácilmente y con un valor económico más bajo si se compra a dictadores o se compra en tiempos de guerra, porque tú llegas con armas y cambias diamantes por armas, como pasaba en Sierra Leona o Liberia, y esos niños están matando porque hay diamantes en su país. Si no hubiese diamantes en su país, no habría ni guerra en su país. De hecho, los países en donde no hay materias primas, donde no hay petróleo, son los países más tranquilos del mundo, ¿no? Entonces, todo esto hay que contarlo, y muchas veces los periodistas nos olvidamos de contar las historias, sobre todo el contexto, y creemos que esto se trata simplemente de una liturgia bélica, de un espectáculo de la guerra, cuando en realidad estamos hablando de seres humanos que sufren.
Tu caso concreto, que ves esos seres humanos que sufren, incluso que mueren, incluso compañeros tuyos, periodistas a los que pues, has visto perecer allí, ¿cómo consigues recuperarte? ¿Cómo consigues volver a casa y estar con tu familia y volver a enfrentarte a otro conflicto, a otra situación? Bueno, yo creo que no te recuperas nunca. O sea, yo creo que en cada conflicto algo de ti muere para siempre, ¿no? En cada proyecto algo se queda. O sea, yo lo tengo muy claro. Por mucho que quieras meter en tu mochila dolorosa que llevas ahí, como si fuera un crucifijo, como si fueras cargando con una cruz, ¿no? El dolor de tanto dolor que hay en la guerra, este dolor, todo el dolor del mundo, ¿no? Que te encuentras en una guerra, el dolor nuestro, son ellos los que sufren, pero nosotros somos los que a veces provocamos el sufrimiento. Al final es muy difícil salir indemne del conflicto. De hecho, yo tampoco quiero salir indemne. Yo siempre he dicho, y digo sobre todo a la gente joven, a los periodistas jóvenes, a los periodistas que están empezando y no tan jóvenes, que si no están dispuestos a ir a un conflicto armado y a sufrir en su interior el impacto de ese dolor, en la conciencia, nunca van a poder transmitir con decencia. No importa los premios que ganen, las fotos buenas que hagan o incluso los buenos textos que hagan, no van a poder transmitir con decencia. Con lo cual, si uno quiere hacer esta especialidad del periodismo, tiene que saber claramente que va a pagar un precio muy alto. Hablemos precisamente del periodismo. Tú llevas casi 3 décadas dedicándote a ser corresponsal de guerra, a narrar todos los conflictos, desapariciones. ¿Crees que ha cambiado mucho el periodismo desde que tú empezaste? Bueno, ha cambiado muchas cosas, unas para bien y otras para mal. Tecnológicamente ha cambiado mucho, hoy día es muy fácil transmitir. Yo recuerdo cuando en Centroamérica en los 80 escribía mi crónica y luego tenía que buscar un lugar para mandarla. Y a veces tardaba más en mandarla que en escribirla. En los Balcanes fue muy difícil mandar las crónicas porque además de caro, era muy caro, tenías que esperar muchas veces horas a que te autorizasen las pocas personas que tenían teléfonos satélites en la ciudad cercana como Sarajevo o en puntos determinados que había entre carreteras, entre ciudades en conflicto, ¿no? Hoy día, cuando yo voy a Irak o a Afganistán, tengo internet en la habitación del hotel, tengo teléfonos satélites, tengo móviles que funcionan, puedo mandar mi crónica, puedo estar corrigiendo una crónica hasta minutos antes de mandarla, cosa que antes no podía hacer. Yo tenía que mandar crónicas a Heraldo Aragón diciendo no he podido, no tengo tiempo, si no lo mando ahora no llega, no me van a permitir mandarla. Y tenía que pedir a la gente de la redacción que me la complete o cogerme el teléfono, o sea, cosas que son increíbles. Eso ha avanzado mucho. Entonces hay un problema. Sorprendentemente, la tecnología no ha mejorado el periodismo. Ha permitido transmitir más rápido, y esto es una arma de doble filo. A transmitir más rápido, la competencia es mayor. La gente piensa que si no hace una buena historia, la manda rápido, ya no es noticia, y al final caemos en la tentación de hacer cosas sin rigor, que es la base del periodismo, ¿no? Y mandamos muchas historias sin haber, evidentemente, haber ratificado todo lo que decimos, ¿no? En este correcaminos de vida que llevamos, estamos haciendo mucho daño al periodismo. Si a esto añadimos que en los últimos años pues, la prensa está muy domesticada en general, los medios de comunicación se han domesticado, han dejado de ser los vigilantes del poder político, del poder económico, de los poderes fácticos de un país, de una ciudad, para convertirnos en los amigos del poder. Esto hace peligroso este oficio, ¿no? Peligroso, más peligroso incluso que las bombas, ¿no? Porque al final lo que estamos haciendo es corromper una profesión en la que yo al menos, lo tengo clarísimo, es tan importante para la sociedad como la sanidad o como la educación. ¿También no crees que es necesario reivindicar esa necesidad del periodismo? Porque, por ejemplo, en tu caso concreto, si no fuese por tus crónicas, por tus fotos, por tus libros, pues nadie sabría nada de esas vidas minadas de Sierra Leona o de esos desaparecidos en Chile o en otros lugares del planeta. ¿Realmente la gente es consciente de que ese periodismo también es necesario o también se ha perdido un poco la concepción en la sociedad de que el periodismo es necesario? Si no estuviesen ahí los periodistas, aunque en algún caso acaben falleciendo incluso, nadie podría contar esas historias. Bueno, los ciudadanos son muy contemplativos, ¿eh? Los ciudadanos en general son un poco críticos y muy poco autocríticos. Ven las cosas ocurrir y se dejan fácilmente embaucar y manipular. O sea, salimos a gritar contra una guerra, Irak en el 2003, todos, millones de españoles, 91%, pero la pregunta que yo me hago, ¿por qué no salimos a gritar contra la guerra del Congo, que mató a más gente que ninguna otra guerra desde la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué no salimos a gritar contra la guerra de los Balcanes? ¿Por qué no salimos a gritar contra la guerra de Afganistán? O sea, la mayor parte de los ciudadanos son fácilmente dirigibles, ¿eh? Entonces, al final, ¿qué ocurre? Estamos en una situación en la que si el periodismo no hace bien su trabajo, evidentemente la sociedad es más fácil de manipular. Por eso es tan importante el periodismo. Y por eso es tan injusto que en muchos medios de comunicación, en lugares claves, hayan personas tan impersonales,
tan pusilánimes, tan incapaces de plantarse seriamente y decir, esto no se puede hacer de esta manera, tan incapaces de decir, si usted me vuelve a llamar de nuevo, señor ministro, yo lo voy a escribir, que usted me está intentando presionar para que no publique una historia. O si usted me vuelve a llamar señor Botín, o señor González, o señor presidente de Repsol, o señor presidente de Endesa, o señor presidente de Telefónica, yo voy a denunciarlo. Entonces, esto es lo que está pasando, y esto es muy grave, muy grave. O sea, en tiempos de crisis y en tiempos cuando se ganaba mucho dinero. Ahora hay una idea de que estamos en crisis y todo es permisivo. No, no es permisivo. Los periodistas debemos ser siempre la vanguardia, que estemos a la cabeza de la lucha contra los abusos del poder. ¿Qué ha pasado en la sociedad española? Nadie sabía, en las secciones económicas de los diarios no se conocía que esto era una especie como de burbuja inmobiliaria brutal que cuando estallase iba a provocar incidentes serios. Nadie criticaba a los bancos por dedicarse a regalar los préstamos que hoy día obviamente ha dejado encajonada a un montón de familias. La prensa no ha hecho su trabajo, no ha hecho bien su trabajo. Y cuando la prensa no hace bien su trabajo es muy desmoralizador. En tu caso concreto, nunca desaprovechas la oportunidad de poner en su sitio a los poderosos. Incluso cuando recibiste el premio Ortega y Gasset del periodismo en 2008, denunciaste que el propio gobierno de España seguía vendiendo armas. ¿Crees que siempre hay que ser beligerante, aunque sea recibiendo un premio de un miembro del gobierno, en este caso? Richard Kapuscinski decía que los periodistas deben ser siempre impertinentes. Impertinentes. Muy impertinentes. Deben ser incluso certeros en su impertinencia. Es decir, yo siempre he hecho, cuando mando premios o cuando he presentado exposiciones, discursos muy duros. El de 2008 de Ortega es más conocido porque el Grupo Prisa tiene más capacidad de mandar, de presionar, o sea, o de que lo que ocurre en una actividad del Grupo Prisa se conoce, ¿no? Pero yo hice un discurso cuando me entregó el premio uno de los premios que más quiero, es mi primer premio, que me lo dio la Asociación de la Prensa de Aragón, ¿no? Y todavía recuerdo las caras que ponían algunos de los presentes cuando yo, aquí al lado, en el hotel que está aquí al lado, cerca de aquí de la redacción de la televisión, pues hice un discurso durísimo contra los políticos de la época, criticando duramente su actitud, su pasividad ante el desastre de Bosnia, ¿no? Y había gente que puso unas caras de circunstancias. Yo he sido muy claro y creo que hay que ser impertinentes, que ser educados pero impertinentes. Incluso a veces cuando ha ocurrido cosas curiosas, en la entrega de Ortega y Gasset, posteriormente me vino un político muy conocido a decirme que quería que había abusado de la confianza y que me había pasado de la raya, ¿no? Dije, no, querido señor diputado, no me he pasado de la raya. Mi cuerpo me pedía llamarles de otra manera, bastante más contundente. Si usted supiera lo que pasa en mi cabeza cada vez que veo cómo ustedes actúan, seguramente usted me daría la razón diciéndome que fui muy educado con ustedes. Desde luego, en el ámbito de reconocimientos, en Aragón los tienes todos. Vamos a citar simplemente algunos de los últimos, pues el Premio Periodismo Rey de España, el Premio Nacional de Fotografía, el último, creo, el Julio Anguita Parrado. ¿A ti todos estos premios, todos estos reconocimientos, qué te aportan? Bueno, primero, realmente estoy sorprendido, ¿no? Que tantos años trabajando y al final, bueno, pues los premios se acumulan, ¿no? Y hay premios que me los han dado mis propios compañeros, ¿no? El premio Cirilo Rodríguez, que es un premio que yo tengo mucho cariño, me lo dieron mis compañeros. El premio de la Asociación de la Prensa de Aragón me lo dieron mis compañeros. Soy hijo adoptivo de Zaragoza porque toda la Corporación Municipal de Zaragoza, toda entera, me hizo hijo adoptivo. O sea, son premios que yo creo que no están dados por mi cara bonita, ¿no? Ni porque sea contemplativo con el poder, ni porque sea incluso pelota a los poderes públicos. No creo que sea por eso. Entonces, bueno, yo creo que al final hay que dar los premios a las personas que se merecen por su trabajo. En los premios también hay mucha lotería. Y yo cuando me da un premio sé que no se lo han dado a otros compañeros que se lo merecían, a veces tanto como yo. Hace poco estuve hablando con Rafael Sanz Lobato, que es el último Premio Nacional de Fotografía, se lo han dado con 79 años, y le dije, Rafael, yo me siento avergonzado de haber recibido el Premio Nacional antes que tú. Te lo tenían que haber dado a ti hace 20 años, 25 años. No te lo han dado, es injusto. Y a veces en la entrega de premios, al quitar a uno y poner a otros, se es injusto. Y sobre todo es injusto si al final hay personas que se mueren y no se les reconoce en su trabajo. Y hay mucha gente que por su actitud, por su parsimonia, por su dificultad para estar en el candelero, al final no acaban ganando premios que se merecen tanto o más que yo, por ejemplo, ¿no? Me vas a permitir que lea textualmente lo que dijo la UNESCO de ti cuando en 1998 te nombró enviado especial de la UNESCO por la paz, por el extraordinario testimonio que ofrece mediante la fotografía del calvario que padecen las víctimas de las minas antipersona y por su infatigable promoción de una cultura de la paz
al sensibilizar a la opinión pública mundial sobre la necesidad de proscribir estas armas y de ayudar a los mutilados. Es como para quedarse sin aliento. Sí, la verdad es que cuando Federico Mayor Zaragoza era el director general de la UNESCO y leyó esto en París, me sorprendió mucho, ¿no? Porque es la primera vez que él utilizaba la palabra cultura de la paz, que luego es un concepto que lo ha estimulado mucho él, ¿no? Y yo en realidad soy un fotoperiodista, yo documento historias y las cuento en diarios, las cuento en diarios, las cuento en semanales, las cuento en libros, las cuento en exposiciones, pero mi fin es documentar lo que está ocurriendo, mi fin no es hacer promoción de la cultura de paz, ni hacer pacifismo. O sea, yo no soy un pacifista, ni soy un promotor de la cultura de paz, soy un periodista. Ni siquiera soy un periodista comprometido. Para mí, el compromiso es el periodismo. El periodismo es puro compromiso. Cuando me llaman periodista comprometido me mosquea mucho. Digo, no, yo soy periodista, por encima de todo, periodismo puro, el que hago, el que estoy en los sitios que tengo que estar y cuento las cosas que tengo que contar y evito casi siempre hablar de lo que me pasa a mí. Una de las costumbres de los jóvenes periodistas hoy día y de las jóvenes periodistas, porque hay muchas mujeres que están llegando al poder, es hablar más de lo que les ocurre a ellos o a ellas que lo que ocurre en realidad sobre el terreno. Cada vez que vuelven de una cobertura, aunque sea una cobertura en la que han estado, ni siquiera han estado en el corazón del conflicto, han estado en los aledaños del conflicto, hablan de, oh, qué duro ha sido, cuántos problemas he tenido. Yo muy rara vez hablo de lo que me ha pasado a mí. En este diario, en Heraldo de Aragón, solamente Picos Laguna consiguió sacarme una entrevista personal que se publicó hace unos meses, ¿no? Y muy pocas veces contesto a preguntas personales. Mi mujer me dice que tengo la capacidad para ser capaz de dar la vuelta a la tortilla y contestar siempre, salirme por preteneras cada vez que me preguntan sobre cuestiones personales. Pero es verdad, durante 4 años estuve cubriendo el conflicto de Sarajevo y de Bosnia, y en la redacción del Heraldo me pedía, cuéntanos cómo se vive, cómo vives tú la guerra, cómo es tu vida cotidiana. Y me negué sistemáticamente. Lo escribí cuando acabó la guerra de Bosnia. Creo que un periodista debe contar lo que ocurre, no lo que le ocurre. Debe hablar en nombre de las víctimas, debe ocupar el espacio para hablar en nombre de los que no puede hablar y dejarse menos de hablar de sus cuitas, de sus penas y sobre todo de sus vanidades, ¿no? Todos somos vanidosos, pero hay que ser un poquito equilibrado en este tipo de situaciones. Vamos a hablar ahora del presente porque si no se va a acabar la entrevista sin saber lo que estás haciendo en este momento. Ahora mismo tienes 3 exposiciones, la más importante es esa antológica que tienes en un edificio emblemático de Madrid, en la Tabacalera, que son, si no me equivoco, 148 fotografías, cerca de 100 retratos, 6 audiovisuales. ¿Qué se encuentra el visitante que llega ahí? Bueno, es un espacio increíble la tabacalera, es una antigua tabacalera, está derruida prácticamente, sin restaurar. Supuestamente va a ser el próximo Centro Nacional de Artes Visuales, para eso lo compró el Ministerio de Cultura, pero como no tiene dinero ahora, pues habrá que esperar unos años para que lo restauren. Y es un espacio que hasta ahora se habían hecho algunas exposiciones que no había tenido mucho impacto, pero que cuando a mí me lo plantearon como resultado del Premio Nacional de Fotografía, yo vi el espacio, me sorprendió mucho el espacio, hace más frío dentro que fuera, y en invierno hace mucho frío, pero por otra parte era un espacio que recordaba mucho los espacios que yo había vivido durante la Guerra de los Balcanes, ¿no? Un edificio de hace 60 años que parece un edificio del pasado y que tiene unos pasillos increíbles donde al meter mi obra, meter los audiovisuales, el sonido de los audiovisuales, ha creado una atmósfera increíble, ¿no? Me acaban de decir ahora mismo que hasta este domingo, que son, digamos, 20 y tantos días de exposición, 17.500 personas han visitado la exposición. Allá en el último domingo, que es un domingo de salida de los madrileños, todavía había casi 1.000 personas en la exposición. Estamos hablando de algo que a mí me emociona, que haya una media de tanta gente visitando una exposición de fotoperiodismo, de fotografía documental. Una exposición donde la gente cuando va se va a sentir muy golpeada por el dolor que desprenden las imágenes. Estamos hablando de 25 años de guerras. No es una exposición muy autobiográfica, porque es verdad que yo he estado en estas guerras, pero son las guerras que han sufrido millones y millones de seres humanos que han muerto o que han quedado heridos o olvidados para siempre. Esa exposición está en Madrid hasta junio. También estás exponiendo en Alcañiz la exposición Vidas Minadas, ¿no? Sí, en Alcañiz el viernes 30 de marzo se inauguró una exposición de 40 fotografías que DKV Seguro, la compañía de seguro, está moviendo por diferentes lugares de España. Es parte de mi trabajo de Vidas Minadas, ya muy conocido, pero que yo tenía muchas ganas de que esta exposición, que es más pequeña de dimensiones, fuera a lugares como Alcañiz. Alcañiz, yo tengo una relación con Alcañiz muy estrecha porque mi familia política, como se suele decir, es de Alcañiz, mis cuñados son de Alcañiz, mi cuñada de Alcañiz, mi esposa de Alcañiz, mi suegra de Alcañiz y mi suegro que en paz descanse también de Alcañiz. Con lo cual era un lugar que tenía muchas ganas de exponer, tiene un centro municipal buenísimo, que ya le gustaría a capitales de provincia tenerlo,
y que creo que es importante que se puedan mostrar exposiciones. Y luego también tengo una exposición Desaparecidos en San Sebastián, que fue la que estuvo aquí en el Centro de Historias durante 3 meses. Creo que el mejor lugar donde se ha visto desaparecidos es en Zaragoza, y ahora hemos tenido que mandar una pequeña exposición, una exposición más pequeña al Centro Cultural Oquendo en San Sebastián, que también es un lugar donde me gusta mucho exponer, ¿no? De hecho, cuando voy a San Sebastián, digo irónicamente que mi amor a San Sebastián me ha impedido exponer alguna vez en mi vida en Bilbao. Porque a los bilbaínos no les gusta ir de segundo platos, así lo dicen, ¿eh? No, si es San Sebastián, primero nosotros está no San lo Sebastián, ponemos, ¿no? nada, ¿no? Es curioso, pero yo creo que bueno, son 3 exposiciones inauguradas en el mismo mes, ha sido un mes de estos de un ritmo tremendo, pero creo que es importante que estos trabajos se puedan ver en todo tipo de lugares. Bueno, ¿qué próximos proyectos tienes en mente? Bueno, estoy trabajando en un proyecto aquí en España. Por primera vez en mi vida me he planteado hacer un trabajo en España sobre los desaparecidos de la guerra civil y de la posguerra. Cuando presenté el año pasado Desaparecidos, lo dije claramente, siento vergüenza de la clase política española. Me parece que los partidos políticos españoles están repletos de cobardes, tanto el PSOE como el PP, que son los 2 partidos más importantes, han sido incapaces, junto con los partidos minoritarios como Convergencia y Unión, como Izquierda Republicana, como el PNV, Izquierda Unida, incluso los sindicatos mayoritarios, nunca han tenido ningún interés por buscar una solución a este drama. Para mí el mayor drama de una guerra son los desaparecidos, que pudiera poner fin de una vez por todas al conflicto de la guerra civil. Las guerras solamente se acaban cuando todas sus consecuencias se han superado. Es absolutamente inaceptable que todavía hoy día haya miles de personas tiradas en cualquier lugar de forma ilegal, porque cualquier lugar que no sea un cementerio es un lugar de entierro ilegal, y que no haya sido capaz la clase política de este país en 35 años desde la muerte de Franco de buscar una solución a este drama brutal que afecta a decenas de miles de familias, ¿no? Entonces quiero hacer este trabajo, no sé cuándo lo voy a presentar, va a ser un trabajo demoledor, pues, en la línea de desaparecidos, pero desaparecidos en España. Será difícil, complicadísimo, porque no solamente porque creamos que unos partidos tienen más interés que otros, han pasado cosas muy curiosas en España. Gobernantes socialistas se han negado a que se abriesen fosas comunes en sus cementerios, gobernantes de Izquierda Unida se han negado, otros gobernantes han aceptado, y por ejemplo la fosa más grande que se ha abierto en España fue en el cementerio de Málaga, que se abrió porque quiso un alcalde del PP. El alcalde de Málaga decidió que antes que ampliar el cementerio de Málaga y se iba a abrir una fosa que había con 2.800 personas ejecutadas, además eran personas de izquierdas, digamos republicanos, ejecutados por falangistas, ¿no? Y por gente del gobierno de derecha. O sea, y fue un alcalde del PP el que lo hizo. O sea, es decir, ha habido muchas cosas. O sea, supuestas personas que quieren, que es un tema en el que hay gente que no le interesa porque es de derecha y gente que le interesa porque sea de izquierda, se equivoca. Hay gente de izquierda que no le interesa el tema, porque también tienen que reflejar en esta especie de explicación de la historia de España también sus propias arbitrariedades, ¿no? Evidentemente el franquismo cometió atroces crímenes, sus paramilitares asesinaron en muchos sitios, los falangistas hicieron auténticas brutalidades, los militares golpistas hicieron auténticas brutalidades, todo el mundo lo sabe, pero también lo hicieron los anarquistas, los comunistas, los socialistas, paramilitares de todos estos partidos que ejecutaron a gente que era inocente y que tienen que dar una explicación a la historia de un país como España. Pues estaremos muy pendientes de ese futuro trabajo, pero me vas a permitir, estamos fuera de tiempo, que te haga una última pregunta personal. Sé que tienes un hijo adolescente, además un encanto de niño, una mujer con la que llevas muchísimos años. ¿Una persona como tú con este trabajo puede llevar una vida familiar normal? Bueno, yo lo llevo. Esto significa que las personas que trabajamos en este tipo de especialidad del periodismo, no todos queremos irnos lejos a la guerra porque huyamos de un hogar que no tenemos. A veces se piensa Pero no es lo habitual, ¿no? Bueno, soy bastante envidiado por mis compañeros, Sí. tengo que reconocerlo. La verdad que tengo una persona con la que llevo 27 años y un hijo de 14 años, que por cierto, su primera vez que salió de su casa con sus padres fue para venir a Heraldo de Aragón. Espero que le haya quedado en sus genes algo del periodismo. Y que, bueno, pues se puede hacer una vida, es complicadísimo, pero como todas las relaciones de pareja, o sea, todo es complicado, hay que buscar los equilibrios, a veces pues es muy duro tener que marcharte de tu casa o enterarte lejos de que tu hijo está enfermo, o saber que tú no vas a poder estar al lado de tu hijo, y va a tener que hacer el trabajo solamente tu mujer, pero bueno, es una especie como de acuerdo tácito que hay entre las personas para que las cosas puedan aceptarse y que se puedan mantener las relaciones. En mi caso he tenido mucha suerte. Soy muy envidiado por mis compañeros, tengo que reconocerlo. Bueno, pues un placer como siempre hablar contigo. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros y estoy a vuestra disposición. Perfecto. Yo a ustedes les espero aquí la próxima semana. Buenas noches.